Vamos a dar comienzo a esta sesión del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que en la tarde de hoy se ve distinguida con la presencia de tres de los panelistas que son destacados miembros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, conocidos por la mayoría de ustedes, pero en forma sucinta voy a recordarles algo de sus amplios currículums. Francisco de Santibáñez, especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior, Argentina. Es un Global Fellow del Wilson Center de Washington, D.C. y secretario general del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ha publicado, entre otros... Les pido, por favor, que enmudezcan sus micrófonos, los que no lo han hecho, que enmudezcan sus micrófonos. Decía entonces, Francisco de Santibáñez ha publicado, entre otros libros, el llamado La Rebelión de las Naciones, Vértice de Ideas del 2019, y numerosos artículos de revistas especializadas de la Argentina y del exterior. De Santibáñez también es profesor en la maestría de Políticas Públicas de la Universidad Austral, es miembro del International Institute of Strategic Studies y de la red de especialistas del World Economic Forum. Juan Bataleme, secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, magíster en Política Internacional por Flaxo y en Ciencias del Estado por la Universidad del SEMA, es profesor de Política Internacional y Tecnología en la Universidad de Buenos Aires y de Relaciones Internacionales en la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y en UCEMA. Becario Fulbright y Chevening, autor del libro El balance ofensivo y defensivo y las guerras de Irak, Kosovo y Chechenia. Y Fabián Calle, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Estrategia Económica Internacional en la UBA, máster en Relaciones Internacionales de Flaxo, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia. Tiene una especialización en la National Defense University de Washington, D.C., es candidato a doctor en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella, profesor en la UCA, UCEMA y Austral, fue profesor en la Universidad de Bolonia, en la Escuela de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, en la Universidad Torcuato Di Tella y en el ISEN. Ex analista del Estado Mayor General de la Armada, ex asesor del Ministro de Defensa en 4 gestiones de gobierno, ex investigador senior del CARI, ex investigador Ford Foundation y ex becario e investigador del CONICET. Fue designado por Francia como miembro del Grupo de Líderes del Futuro, conferencista invitado en la Florida International University, miembro consultor del CARI, investigador invitado de la Fundación Alemana Konrad Adenauer y exdirector académico del ISEN y columnista en Infobae. Bien, presentados nuestros 3 expositores de la tarde de hoy, en un tema que seguro los ha invitado a todos a estar presentes en esta reunión, como es la visión desde Argentina de un orden mundial diverso, extraño y discutido. No es la bipolaridad clásica que tuvimos en la Guerra Fría, ni es la multipolaridad a la que muchos creyeron que íbamos a entrar. Para tocar estos temas, en primer lugar, entonces, va a hablar Francisco de Santibáñez. Francisco, the floor is yours. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Gracias por la invitación para participar de esta sesión, que me parece que es clave. Es un tema central, porque dependiendo del diagnóstico que hagamos en términos del sistema internacional al que nos dirigimos, y en particular si es bipolar o multipolar, debería ser la estrategia que adopte el país a la hora de insertarnos en el mundo, lo cual tiene implicancias también para nuestra política de defensa, ¿no? Así que yo adelanto mi posición. Yo creo que en términos generales nos estamos viendo un mundo bipolar, pero antes de entrar de lleno a analizar ese tema, me parece importante
hacer un repaso de lo que me da la impresión que está sucediendo en el contexto internacional. Hay muchísima incertidumbre, en parte porque el coronavirus, como virus, la evolución, si va a haber segunda ola o no de contagios, puede afectar la evolución de la política y de la economía internacional. Pero en líneas generales, me da la impresión que hay un creciente consenso entre los analistas de que no vamos hacia un mundo completamente distinto al que vivimos antes del coronavirus, sino que vamos hacia un mundo en donde ciertas tendencias que ya existían se están acentuando. ¿Cuáles son estas tendencias? Me gustaría mencionar tres en particular. La primera es el mayor nacionalismo. Esto es algo que ya veíamos viendo, una ola de lo que denomino líderes conservadores populares había llegado al poder en muchos países del mundo, con una mirada de la política doméstica, pero también de la política internacional distinta a la de los líderes liberales de los 90, principios del siglo XXI, como los Obama, los Blair o los Clinton. Y me estoy refiriendo a Trump, pero también a Boris Johnson, a Modi en India, a Netanyahu en Israel, Putin en Rusia. Este era un fenómeno global y una de sus características era el mayor grado de nacionalismo, ¿no? Y ahora da la impresión que ese nacionalismo está tomando aún más fuerza. Lo vemos, por ejemplo, en la relación entre Estados Unidos y Rusia, el presidente Trump denominando el virus chino el coronavirus, autoridades chinas haciendo declaraciones sobre asuntos internos de la política doméstica de Estados Unidos, ha llevado a que esta confrontación retórica a un nivel mayor, pero también lo vemos en casos como el de Japón, que es muy interesante, Japón dando incentivos a sus empresas para que dejen de producir en China y vuelvan a su territorio. Lo vemos inclusive en el caso de Macron, uno de los últimos defensores del orden global liberal, que cambia su discurso, llamando a un mayor grado de autonomía estratégica de ciertas industrias para Francia y para la Unión Europea. El segundo fenómeno, la segunda tendencia de relevancia me parece que es el debilitamiento de las instituciones internacionales, en parte por errores propios de las organizaciones internacionales, en parte por el mayor nacionalismo de los conservadores populares que no le quieren brindar mayores responsabilidades a estos organismos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, habían entrado en crisis, habían perdido influencia, no solo por la actitud del gobierno de Estados Unidos, sino en general de muchos gobiernos que eran más reacios a organismos que concentraran poder y con burocracias con cierto grado de autonomía. Esto lo estamos viendo ahora, después del coronavirus, con la posible salida de Estados Unidos de la OMS en medio de la pandemia. Las declaraciones, por primera vez Estados Unidos va a tener su propio candidato para dirigir el BID. Y esto se relaciona con la tercera tendencia, que creo que es la más importante, que creo que es el tema de nuestros tiempos, que va a definir las relaciones internacionales por las próximas décadas, que es el enfrentamiento estratégico entre China y Estados Unidos, que es un enfrentamiento que está alimentado por el nacionalismo, pero que es consecuencia de cambios estructurales en el sistema internacional, como ha pasado en otras épocas, cuando surge una nueva potencia y hay una potencia establecida, esto genera desconfianza, genera incertidumbre sobre las intenciones que tiene cada uno de los poderes y esto lleva a un mayor nivel de conflictividad. Es importante entender en este sentido que esto no es un capricho de la política exterior de Trump, esto es un cambio en la política exterior de Estados Unidos, una nueva estrategia que lleva tiempo, que empezó, inclusive claramente comenzó con Obama, con el anuncio de mover recursos militares de Medio Oriente y Europa hacia Asia para contener el crecimiento de China como prioridad estratégica de Estados Unidos,
y la posible firma de un acuerdo de libre comercio con los socios, los vecinos de China, como parte de esta misma estrategia. Hay un consenso, me da la impresión, que esto después lo podemos discutir, pero entre demócratas, republicanos y el sector privado de Estados Unidos respecto a la necesidad de contener este crecimiento de China o de que sea de una manera pacífica. Y ahora voy al punto central, ¿no?, de nuestra discusión, si este es un sistema bipolar o multipolar. Y yo, viniendo de la tradición realista, siempre me gusta ver los datos duros, ¿no?, que nos pueden guiar más allá de las actitudes de los estados para entender qué es lo que está pasando. Y ahí, si uno se fija los datos del Fondo Monetario Internacional en términos de paridad de poder de compra, hoy China representa aproximadamente el 18% de la economía mundial y Estados Unidos el 15%. Después recién le sigue India con el 7,5%. Si uno ve el gasto en defensa mundial, según el Instituto de la Paz de Estocolmo, Estados Unidos representa el 35% del gasto militar actual. China le sigue con el 13% y recién luego aparecen Arabia Saudita, Rusia e India con aproximadamente el 4%. Y lo importante de estos datos me parece que no es tanto la cercanía o no que existe entre las dos potencias en términos de poder duro, sino la distancia entre las dos potencias y el resto de los actores del sistema internacional. Hay, por supuesto, otros actores de importancia. Rusia es una potencia energética y militar, pero tiene limitaciones en términos del tamaño de la economía, problemas institucionales, de dinámica económica. India puede llegar a ser una gran potencia en algunas décadas, hoy no lo es. La Unión Europea no es un Estado, es un conjunto de Estados, cada vez lo es más, en el sentido de que el nacionalismo creciente a nivel mundial, que también encontramos en la Unión Europea, lleva a que en términos de política exterior difícilmente puedan coordinar su acción los Estados miembros. Esto ya se vio, creo, en el 2003 con el conflicto en Irak, donde Estados Unidos logró dividir a la Unión Europea, con Francia y Alemania que se opusieron a la guerra, pero Estados Unidos, buscando el interés nacional de cada uno de estos estados, logró el apoyo de Polonia, de Gran Bretaña, de España, de Italia, por ejemplo. Creo que fue una prueba de fuego que mostró que hoy en día las sociedades se siguen organizando en términos de Estado-nación a la hora de llevar adelante la política exterior. Esto lo lleva a que, a pesar de su potencial económico, la Unión Europea no tiene una postura común, y un segundo tema de importancia es la poca inversión en defensa, que le saca una herramienta de política exterior muy poderosa. Lo más probable es que esta bipolaridad creciente, al igual que ocurrió durante la Guerra Fría, no se resuelva en un conflicto militar directo. La lógica acá es muy clara, es la misma lógica de la Guerra Fría. Estos dos estados tienen armas nucleares, un conflicto directo sería prácticamente suicida. Lo más probable, por lo tanto, es que traten de resolver sus disputas en otros ámbitos, como ya está sucediendo, el ámbito tecnológico, el ámbito diplomático y en el ámbito cultural, que es algo que está creciendo día a día. Y en el plano militar, cuando busquen resolver sus disputas, probablemente lo hagan, al igual que la Guerra Fría, a través de estados proxies en otras regiones. Que creo que ese es un gran peligro, después voy a volver, pero especialmente para América Latina. Esta es una bipolaridad preocupante también en el ámbito económico. Da la impresión que la globalización no va a desaparecer, pero va a entrar una nueva etapa, una etapa donde se van a acentuar los cambios que ya se venían produciendo desde el 2008, después de la crisis del 2008, el intercambio de bienes como porcentaje de la economía mundial se había detenido, el flujo de capitales también. Probablemente lo que ocurra es que el intercambio de servicios a través de la economía digital se incremente, pero debido al mayor proteccionismo, al nacionalismo, ciertos sectores de la industria
comercien menos, va a bajar seguramente el movimiento de personas debido al rechazo a la inmigración y a los mayores niveles de nacionalismo. No creo que es el escenario más probable, pero el peor escenario posible probablemente sea que se desacoplen dos grandes bloques económicos, uno cercano a Washington, otro cercano a China, en donde haya movimiento de bienes, capitales y servicios dentro de cada uno de estos bloques, pero poco movimiento entre los dos bloques, y eso tendría un costo enorme en términos de bienestar social por la disminución del comercio. En definitiva, me parece que estamos dejando atrás un mundo, un orden liberal que tuvo tres pilares: la promoción desde Occidente de la democracia liberal, la autonomía de las organizaciones internacionales y la globalización. Y está surgiendo algo nuevo, no estamos muy seguros qué es. Probablemente sea un orden más similar a lo que fue el concierto de Europa entre la caída de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, en donde los estados tendían a ser más conservadores en temas domésticos, más realistas en política exterior. Y esto nos lleva a pensar el rol del multilateralismo, ¿no? Que es clave para países medios como Argentina, que nos permite tener una voz, que se escuchen nuestras posiciones, se consideren nuestros intereses y que nos permite mantener en la agenda internacional ciertos temas que, si no es por la presión de países medios, pueden ser víctimas de la bipolaridad, como es la coordinación de políticas monetarias y fiscales para evitar que una crisis derive en una depresión, como se logró en el 2008 gracias al G20, la lucha contra el calentamiento global, la pobreza a nivel global y otros temas de suma importancia. Ya desde la perspectiva de Argentina, me parece clave la defensa del multilateralismo, llevar adelante una alianza también con países medios que están en situaciones similares a la nuestra, ser conscientes de que no vivimos en una región más, vivimos en el hemisferio occidental, que es la región del mundo donde Estados Unidos ejerce más poder y donde va a seguir ejerciendo más poder. Esto es una realidad. A diferencia de la Guerra Fría, es más probable que se traslade el conflicto entre las dos potencias en nuestra región, porque la Unión Soviética nunca tuvo una presencia económica importante en la región. China sí lo tiene, es el primer socio económico para los países del Cono Sur. No existen las barreras culturales a la entrada, a la influencia china que existían con la Unión Soviética debido al rechazo del comunismo. Y eso va a llevar a que la región, con el paso del tiempo, gane importancia estratégica. Ahí creo yo que el peor escenario posible es que algunos países tomen la postura de apoyar a Estados Unidos y otros a China, porque eso traería automáticamente, volvería a traer la conflictividad entre los estados una vez más a nuestra región, en donde las potencias resolverían sus disputas acá. No hay que olvidarse que hasta fines de los 70 eso había conflictividad en nuestra región, en parte gracias a la alianza estratégica con Brasil, eso se dejó atrás. Y este es el segundo punto que me parece importante: promover el multilateralismo y afianzar las relaciones estratégicas entre los principales países de cada región para que haya cierta coordinación de la política exterior que evite la llegada de la conflictividad global, ¿no? Francia y Alemania es un ejemplo en Europa, que es lo que está detrás de la Unión Europea, esa alianza estratégica, y Argentina y Brasil es otra de estas alianzas. Creo que en ese sentido que hay que dejar de lado diferencias personales e ideológicas para volver a afianzar la relación estratégica con Brasil, coordinar ciertos aspectos de nuestra política exterior. En ese sentido, el rol del Mercosur, que le da marco a esta alianza, es clave, tiene que volver a tomar fuerza. Hay que dejar atrás proyectos más ideológicos que tienen menos que ver con el interés nacional, como fue el UNASUR, como fue el PROSUR, que estaban basados más en ideología común de gobiernos de turnos que en proyectos de largo plazo. En definitiva, me parece que el Mercosur es un vehículo para volver a fortalecer la relación con Brasil.
Acá hay un punto interesante, ¿no? Si vamos a un mundo multipolar, como muchos sostienen, Brasil puede ser considerado una de estas potencias medias, una potencia regional, y las conclusiones que uno sacaría, si ese es el hecho, podrían ser distintas respecto a cuál tiene que ser la política exterior argentina. Yo creo que Brasil es un país sumamente importante, no hace falta mencionar su tamaño, su población, muchos aspectos de su poder estatal, pero no hay que olvidarse de que en términos de poder económico, Brasil representa menos del 3% del PBI mundial, menos del 2% del gasto en defensa, que tiene barreras culturales, en parte por de diferencias idiomáticas con el resto de América Latina, que tiene una falta de consensos internos que no tenían en el pasado, y que, como decía antes, que está en el hemisferio occidental, ¿no? Cualquier balance de poder a nivel regional tiene que considerar ese punto. La sola intervención de Estados Unidos, por mínima que sea en la región, cambia automáticamente el balance de poder entre los estados. Por lo tanto, creo que el modelo a seguir en la relación con Brasil en un mundo bipolar es un modelo similar al de Alemania y Francia, como decía, en donde hay una sociedad que vaya a trabajar desde los intereses nacionales de cada país, pero en la coordinación para liderar la región y evitar que esta conflictividad global se traslade a nuestra región. Concluyendo, Francisco. Y mi último punto, esto tiene que ver también con las Fuerzas Armadas, por supuesto, lo podemos discutir después, pero en base a si uno define que este es un mundo bipolar o multipolar, y en base a la política exterior que deriva de ese diagnóstico, también es el tipo de Fuerzas Armadas que vamos a necesitar a futuro, y cómo debemos prepararnos en ese sentido, como en el resto de lo que son las instituciones del Estado y de la sociedad civil, que tienen que jugar un rol cada vez más importante para tener una estrategia de inserción internacional exitosa en un mundo bipolar y las instituciones necesarias para que tenga éxito esa estrategia. Así que bueno, muchísimas gracias y los escucho a Juan y a Fabián con mucha atención. Muchas gracias, Francisco. Ya tendremos tiempo para hacerte preguntas. Le damos lugar ahora a Juan Bataleme. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Julio, por haber organizado esto, por el espacio para reflexionar. Recién cuando Francisco se identificaba como realista, dije, claro, todo este panel es realista. Ahora vamos a ver los tintes desde lo que es la academia realista en relación a mirar al mundo, ¿no? La primera pregunta, y siguiendo con la idea que plantea Francisco, es empezar por el final para poder retomar el final. La pregunta es si el espacio latinoamericano está cada vez más vinculado al espacio asiático en términos de defensa principalmente, ¿no? Uno podría pensar que está lejos, pero como voy a demostrar en esta breve charla, creo que están más cerca y debemos empezar a considerar lo que está sucediendo a nivel estructural en el espacio pacífico. Ya hay lazos que demuestran esa cercanía entre la dinámica del Pacífico y la dinámica del espacio latinoamericano, más allá de las propias características que tenga el espacio latinoamericano. Mi exposición tiene dos puntos en esencia y voy a versar y voy a empezar a profundizar con el tema militar y seguramente después Fabián discutirá acerca de las opciones que tiene Argentina, ¿no? Vamos a definir en primer lugar no tanto si el mundo va hacia un mundo bipolar o hacia un mundo multipolar, porque eso está en construcción. Lo que sí está claro hoy como componente de transición, diría Robert Jervis, que yo no puedo diferenciar el mundo actual en términos de si vamos a un mundo más estable o menos inestable, si prima la defensa o prima la ofensa, ¿no? Priman los componentes ofensivos de ese mundo.
Entonces, este es el primer dato. Estamos en un mundo que presenta este grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no puedo diferenciar el momento ofensivo del momento defensivo. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Ahí me están avisando que se está escuchando mal. Vamos a hacer una pequeña prueba. No te escuchaba bien, Juan. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. ¿Ahora sí? Ah, bueno, perfecto. Ahora sí, listo. Entonces, dicho esto, espero que se siga escuchando entonces. ¿Por qué digo esto? Porque si yo miro de atrás para adelante, o sea, miro este momento, yo lo que les puedo decir a ustedes es que Occidente, ¿sí?, está en una situación de defensiva, está tratando de sostener un status quo previamente construido en la etapa posterior a la posguerra fría y al post-11 de septiembre, si ustedes quieren. Pero ahora está a la defensiva. En segundo lugar, Rusia se encuentra a la defensiva, se encuentra tratando de reconstruir su propio espacio y su propia zona de influencia, pero empieza a desplegar una conducta más agresiva. Y la discusión está en relación a China, porque China ahora está pasando a la ofensiva, está volviéndose mucho más asertiva y al mismo tiempo que se vuelve mucho más asertiva, se vuelve mucho más agresiva en su accionar internacional. ¿Sí? Este es un dato estructural que es bueno recordar para ubicarnos en este momento. Entonces, al no tener definido si vamos hacia un mundo bipolar o hacia un mundo multipolar, lo que estamos viendo son a los grandes poderes. El segundo dato que es importante dentro de esta primera idea es que si se está terminando la estrategia, o dónde está la estrategia. Y yo alguna vez he mencionado justamente hablando con ustedes, la cuestión de que en Oriente están los estrategas, están los constructores, tenemos lo que llaman el Belt and Road Initiative, la iniciativa china por un lado, y por otro lado tenemos la iniciativa japonesa del Open and Free Indo-Pacific, ¿no? Este es un dato. Ellos están tratando de reconstruir o de construir un mundo un mundo a la China, un mundo a la occidental, si se quiere, cuando miramos a Japón. Y ahí aparecen opciones de cruzamiento, porque algunos dicen, los chinos le dicen a los japoneses, ustedes están tratando de abrir al mundo, y los japoneses le dicen, en realidad nosotros estamos tratando de evitar de que ustedes cierran al mundo. Y este no va a ser un dato menor. Ahora, el problema es el debate en Occidente, porque el debate en Occidente, si yo agarro el libro de Dombrowski y Ryder del 2016, o si agarro el último artículo de Dresner, Krebs y Schwellen del 2020, en esencia dicen que Occidente no hay gran estrategia, que los componentes necesarios para ver gran estrategia no están presentes, lo cual reafirma esa idea de que no hay liderazgo y que al mismo tiempo yo tengo en conformación, en el mejor de los casos, un mundo bipolar, en el mejor de los casos un mundo multipolar y en el peor de los casos un mundo bipolar. Y corro la opción de apolaridad que después la voy a mencionar, ¿no? Entonces, acá se cubre otra gran cuestión, que es la siguiente. Cuando ellos hablan de el fin de la estrategia, lo que están diciendo es, yo para tener estrategia, le dicen a los Estados Unidos, necesito visión, compromiso y recursos. No tengo ninguno de los tres. Es más, si alguno pudo empezar a ver las notas que salieron en los libros sobre el libro de Bolton, la discusión es, la administración norteamericana no presenta una gran estrategia, actual, no presenta una gran estrategia, todo lo que hace lo hace por lógicas más bien electorales, ¿sí? Y ahí hay una discusión abierta muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en este momento y lo que estamos viendo que está condicionando las relaciones entre los grandes poderes y de los grandes poderes para abajo es en esencia esta lógica táctica, ¿no? Fíjense que la construcción de gran estrategia por parte de los Estados Unidos en la bipolaridad pasada, que remarcó Francisco muy bien, era una estrategia que se basaba en tener accesos, en abrir accesos, ¿sí? Y en garantizar conectividad. En esencia, ¿qué fue la bipolaridad
pasada. Es la bipolaridad de un imperio abierto contra o mejor dicho, la estructuración bipolar, la estructuración por parte de los Estados Unidos de un imperio abierto versus una Unión Soviética que tenía características imperiales, pero que estaba bloqueada. O sea, Estados Unidos ejercía un rol de acceso y le negaba accesos, que ustedes lo podían ver desde el punto de vista militar, naval, que es justamente lo que China está tratando de evitar, de que la cierren, de que el Rimland del Pacífico se le cierre. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque ahora China está buscando tener que, busca generar una estrategia de imperio abierto también, abierto de vuelta a la China, no a la occidental. Entonces ustedes tienen dos imperios abiertos y esto le imprimiría, si llegamos a tener un mundo bipolar, como se anticipa, una concepción bastante distinta a la que tuvimos en etapas previas. Por eso, la Guerra Fría del pasado no es un buen termómetro para mirar una eventual Guerra Fría en el futuro. ¿De qué se lo acusa a los Estados Unidos? De ser incoherente. En realidad, el problema que tiene Estados Unidos es que, como a medida que va cambiando la distribución de poder, como nosotros bien sabemos, los Estados Unidos enfrenta la lógica adaptativa. El que asciende tiene una ventaja, que ¿qué es? Que lo único que tiene que hacer es mantener el curso y en el mejor de los casos acomodarlo. El que desciende, el que llamamos el que desciende, el que supuestamente pierde la posición de poder privilegiada, es el que tiene que ir haciendo las adaptaciones. Y Estados Unidos ha pasado por múltiples adaptaciones. Podemos identificar en esencia las distintas administraciones norteamericanas han ido de una estrategia de supremacía a una estrategia de orden liberal y las dos conformaban una lógica hegemónica. A una discusión que es la que podríamos decir que encarna Trump, de repliegue, a una que encarnan realistas del estilo de Barry Posen, que es la de las restricciones, ¿sí? Y ahí tienen ustedes a Obama, que Obama trató de ejecutar en algún momento estrategias de sponsoreo, o sea, tratar de resolver regionalmente buscando quién representa mejor los intereses de los Estados Unidos, como sucedió en Libia y como sucedió en Siria, y las dos terminaron en fracaso. Por eso, los costos que ha asumido la administración Obama desde el punto de vista político. ¿Hay coherencia o hay incoherencia ahí? Lo que dicen todos es que en realidad hay coherencia porque lo que estamos viendo es un Estados Unidos que se está adaptando a una nueva situación, ¿no? Y ahí tenemos un componente que es clave, que es qué es lo que sucede en el Pacífico. Si no hay una estrategia unificada que venga desde lo que podríamos llamar el poder político, las estrategias las están conduciendo o las están mandando, en ese sentido, las distintas organizaciones que conforman esa entelequia que llamamos Estado norteamericano. Y en el Pacífico, en el redespliegue del Pacífico que inicia Obama y que sigue Trump, pero mucho más, si ustedes quieren, mucho más activamente en contra de o más activo que lo que era Obama, y no así, y si ustedes quieren, recuperando lo que en algún momento había propuesto Bush, que era reorientar todo hacia el Pacífico, que queda cortado por el 11 de septiembre. ¿Sí? Ahí hay un elemento que es importante, que es el rol que está jugando la Armada norteamericana. ¿Por qué digo que esto es relevante? Porque esta discusión sobre la situación que se da en el Pacífico, de parte de la Armada norteamericana, presenta tres discusiones asociadas, que son muy cortitas y que están atadas a tengo que definir la estrategia, ¿no? Una es la más tradicional, que es la de las capacidades ofensivas adelantadas, que plantea la idea esta de batalla aeronaval, que hoy ha quedado un poco más limitada. La segunda es la participación junto con socios en estrategias que se podría llamar de offshore control, que es tratar de buscar los puntos de estrangulamiento de las líneas de comunicación naval a China. Fíjense ustedes que acá la clave de vuelta es
acceso contra acceso. ¿Qué le salió bien a los Estados Unidos en la Primera Guerra Fría? Que lograron bloquearle con cierta facilidad los accesos a China, a Rusia, a la Unión Soviética. Ahora pueden tratar de hacer lo mismo. Y la otra es replegarse y mantener una posición defensiva, que es la más difícil de consensuar dentro del propio establishment norteamericano, como demuestran los debates que se dan en Foreign Affairs y demás. A esto, ¿qué se agrega? Que en esencia en el Pacífico todavía tenemos grandes poderes terrestres. Y hay muchos acá de los amigos que son, empezando por vos, Julio, que conocen la centralidad de los poderes continentales, terrestres. Y piensen ustedes que China no solamente enfrenta en el mar a los Estados Unidos, y todavía no lo enfrenta de manera tan efectiva como debería para considerarlo un gran poder naval, aunque esté evolucionando a eso, y enfrenta todavía los problemas de la desconfianza existente con Rusia, de la alianza tradicional que Rusia e India tienen como poderes terrestres que son, ¿sí? Y de que India y China tienen su propia rivalidad en el mar y en la tierra. Con lo cual, ¿qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos? ¿Qué oportunidad tiene Estados Unidos para hacer ahí? Lo que se llama backpassing. Y probablemente Estados Unidos opte por una estrategia de backpassing, de pasarle la carga del balance a otro. Y eso puede ser visto como una forma de pérdida de poder norteamericana, pero en realidad es una de las formas más inteligentes que hay para conservar poder, dice John Mearsheimer, y eventualmente ganarlo. ¿Qué pasa en Europa y qué pasa con Rusia? Pues no lo podemos dejar afuera a Rusia. El problema es que Estados Unidos no logra resolver la dinámica con Rusia, porque Rusia y los Estados Unidos tienen una carga tradicional de enfrentamiento producto de la propia dinámica que se da en Europa Oriental. No hay forma de hacer backpassing. Ahora, la buena noticia ¿cuál es? Es que Rusia y China coordinan mucho menos de lo esperable frente a los Estados Unidos. ¿Hacen ejercitaciones juntas? Sí. ¿Plantean escenarios juntos? Sí. Pero en gran medida, ¿por qué? Porque China sigue siendo un gran comprador de armas de Rusia, todavía hoy. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento interesante a mirar, justamente porque la dinámica sigue siendo terrestre en el sistema pacífico cuando corremos a los Estados Unidos de la mirada. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cómo esto se traduce hacia el espacio latinoamericano? Se traduce de la siguiente manera. Digamos, si vamos a un mundo bipolar o vamos a un mundo multipolar, lo primero que tengo que decir es que importa poco. Porque a medida que el sistema se vuelva más rígido, las condiciones estructurales condicionan a la República Argentina. Esa es la tragedia de los poderes medianos para ser buenos con la posición de poder que tiene la Argentina ahora. Esa es la tragedia de los poderes medianos. Quedan condicionados estructuralmente. ¿Sí? ¿En qué? En términos de margen de maniobra. ¿Es mejor que haya un mundo multipolar? Sí, pero como a nosotros nos cuentan por vulnerabilidades, las vulnerabilidades en el plano defensivo y la capacidad que Argentina tiene para manejar y administrar de manera activa los desafíos que pueden enfrentar, como bien decía Francisco antes, las grandes potencias en el espacio sudamericano, son muy limitadas, producto de nuestras propias vulnerabilidades y de nuestra propia incapacidad, que no es nada nuevo, digo, le está pasando a todos los países occidentales y a todos los países democráticos. ¿Por qué China y Rusia hoy se presentan como más cohesionadas? En esencia, porque han logrado desarrollar modelos autocráticos que a ellos les resultan funcionales. Las democracias hoy están discutiendo ellas mismas, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Conclusiones. Sí, ahí cierro. Voy a esto. China hoy es un actor que deviene en potencia atlántica y que China al mismo tiempo está apareciendo de manera activa en el Atlántico Sur. El Royal United Service Information, que es el think tank del Ministerio de Defensa del Reino Unido,
sacó en diciembre del 2019 un paper que muestra la creciente actividad naval de China en el Atlántico Sur. Con lo cual, si uno mira que hay una cuarta flota activa, hay crecientes conflictos, hay una creciente revisualización de la Antártida en el plano de las grandes potencias en relación al rol de la Antártida, y cómo los grandes poderes van a jugar ahí y qué va a pasar con los proxies, como bien señalaba Francisco, y hay una revalorización del espacio ártico, la situación militar se va a poner un poco más intensa, no solamente en el Pacífico, sino también en el Atlántico Sur. Dicho esto, vamos a un mundo donde no va a ser, vamos a un mundo que en términos de Mersheimer se llama una multipolaridad balanceada, ¿sí? En tanto y en cuanto China no logre consolidar su hegemonía en el espacio pacífico, Rusia va a ir teniendo la capacidad de manipular tanto Asia como Europa, al igual que los países medios del Pacífico. Muchas gracias, Julio. Le dejo la palabra a Fabián. Muchas gracias, Juan. Muy interesante el planteo. Veo que con mucha fuerza para la Armada. Vamos a darle el paso ahora a Fabián. Fabián Calle, the floor is yours. Agradecido a vos y al instituto que tanto quiero y que vine a hacer por el evento. Agradecido al presidente por su presencia en esta reunión. Y para mí una gran alegría compartir con dos queridos amigos y dos grandes académicos como son Santibáñez y Iván. Encendé la cámara, Fabián. Lo tengo encendida. La tengo encendida. Bueno. ¿Me ven bien ahora? ¿Me escuchan? No, no te vemos. Te escuchamos bien. Pero seguí adelante nomás. Bueno, lo hacemos estilo radio, lo hacemos estilo principio del siglo XX. Primero que todo, hacer un marco usando un poco de categorías de ciencia política para entender la situación en que estamos, ¿no? Especialmente en el actor más de moda, ahora más que moda que nunca con el tema del coronavirus, que es China. Si uno va a la ciencia política, hay dos elementos que ponen un matiz en cuanto a la inevitabilidad del ascenso chino y la inevitabilidad del descenso americano. Huntington en la década del 60, Lipset y otros años después escribieron mucho acerca de la teoría de la modernización y el impacto que la formación de capas medias tienen en la estabilidad política de los estados. Esto me acuerdo haberlo hablado con el gobierno brasilero, especialmente con los militares brasileros, allá en el 2008-2009, en un seminario que me invitó el ministro Jobim, y que varios miembros del PT, incluyendo Marco Aurelio García, con que compartía, se enojaron porque yo le dije que tuvieran mucho cuidado, porque si uno relee la teoría de la modernización de Huntington y Lipset, Brasil iba a entrar en muy serias turbulencias, porque la aparición de 40 a 50 millones de personas de capas medias con exigencias diferentes a los de los sectores populares o pobres, iban a poner presión en el sistema político. Me acuerdo que Marco Aurelio, una persona adorable, más allá de nuestras diferencias ideológicas, se enojó bastante. No así los militares, y pocos años después las capas medias salieron a la calle, tocaron las cacerolas, y el PT fue derribado del poder, impeachment, amenaza de impeachment mediante, y ascenso de un outsider como Bolsonaro. Bueno, China está en una situación parecida. China ha tenido un fabuloso éxito en las últimas décadas en el ascenso de capas medias. Si no, casualmente, Xi Jinping en los últimos años ha afiatado el control, acabado con la regla sucesoria de 4 años que regía desde la muerte de Mao, y ha montado otra vez un culto a la personalidad. No casualmente está pasando estas cosas, más allá de las habilidades y deseos propios de Xi Jinping. Yo creo que hay un diagnóstico. Han leído bien Huntington y han leído bien Lipset.
Las modernizaciones y la salida de la pobreza, en el caso de China de centenares de millones de personas, son factores de grandísima inestabilidad. No necesariamente está garantizado el éxito de la represión y del control, pero si uno no toma medidas o uno no cambia el status quo, estas dinámicas se llevan puesto a los gobiernos y Brasil puede dar fe. La segunda es un abordaje muy interesante que al fin de la Guerra Fría hizo Garton Ash, historiador de la Universidad de Oxford. Yo tuve el año pasado la suerte de charlar mucho con él sobre estos temas. Y Garton Ash decía que una de las grandes debilidades de la Unión Soviética era que no tenía mecanismos claros de sucesión. A diferencia de Estados Unidos, donde todos los actores internos y externos sabían cómo era el mecanismo. Y que cada vez que moría un líder soviético, eso generaba internas, fusilamientos, persecuciones, exilios, etc. Y que eso insumía fuerzas, insumía energías y ponía mucha tensión al régimen. Bueno, China desde el año 76 había logrado un mecanismo previsible y estable. A partir de Deng eran 4 sucesor, 4 sucesor, y el que se iba quedaba como consultor, como hombre respetado, parecido a lo que hizo el PRI durante 70 años en México. Bueno, esto se acabó hace 3 años, donde Xi Jinping acabó con la idea de la alternancia en el poder y se ha declarado gobernante eterno. Si uno toma estos argumentos de Garton Ash en su estudio sobre la Unión Soviética, no necesariamente va a ser un factor de estabilidad para China en el mediano y largo plazo el fin de esta regla sucesoria bastante clara y que había funcionado muy bien desde 1900, desde la caída, desde la muerte de Mao y el derrocamiento de su esposa y su banda, como le decían reformistas. Vamos un poco al tema de polaridades. Coincido con los panelistas previos cuando hablaban del énfasis que hay en la prensa, en la academia, sobre la cuestión de la bipolaridad chino-americana. La dificultad que tenemos es que, a diferencia de las otras épocas, esta vez no resulta claro para la academia definir la polaridad. No solo porque quizás es una transición, sino porque no creo que estén claros muchas décadas por venir. Si uno mira la multipolaridad, desde 1400 hasta 1943, cuando queda claro en la Segunda Guerra, batalla de Kursk, derrotas japonesas en el Pacífico, más o menos es el momento en el año 43 donde se sabe que el mundo va a perfilar hacia la bipolaridad. De 1400 a 1943 el mundo es claramente multipolar. De 1943 a 1989 claramente bipolar. Y de 1990, más o menos 2010, después podemos discutir la fecha exacta, claramente unipolar. Entonces, lo primero que nos surge es la posibilidad de decir, bueno, el mundo es bipolar, porque China, por poder paridad de compra, es igual o más grande que Estados Unidos, porque es el segundo presupuesto de defensa, etc. Ahora, cuando uno mira la economía, Estados Unidos es una gran potencia económica, China es una gran potencia económica, pero la Unión Europea, sin Gran Bretaña, también es una gran potencia económica. India está creciendo a tasas significativas. Japón sigue siendo una economía muy importante. Entonces, hablar de una bipolaridad económica al principio no resulta del todo claro. Obviamente, si uno mira el largo plazo y todo mantiene las mismas variables, parecería que sí, pero durante un buen tiempo por delante no queda claro que haya solo dos potencias económicas. En términos militares todavía es mucho menos claro. Rusia hoy, y durante mucho tiempo más, tiene un arsenal 10 veces superior a China en materia nuclear. Los mejores aviones chinos de combate son rusos, el Su-35. Los únicos 2 portaaviones convencionales, a diferencia de los 11 nucleares que tiene Estados Unidos, que tiene los 2 portaaviones convencionales que tiene China, uno de ellos muy anticuado y abandonado en un puerto de Ucrania y comprado en la década de los 90, son de fabricación rusa. Muchos de los mejores materiales chinos son todavía de fabricación
de fábricas militares rusas. Y eso es un símbolo que pone algunas dudas sobre que se pueda hablar de una bipolaridad militar. Si uno mira los gastos de defensa, como decía Francisco, Estados Unidos, el año pasado el 38% del gasto mundial lo tiene Estados Unidos, China el 14%, India 3,7%, Rusia 3,5%. Esto es no paridad de compra. Si se incorpora el concepto de paridad de compra, Rusia sube mucho más porque la mayor parte de su fabricación es local. Entonces, ahora, el dato es que si uno mira los 10 primeros países que siguen a Estados Unidos en gasto militar, 8 de esos 10 países con mayor gasto militar son aliados o tienen una creciente relación estratégica con los Estados Unidos, empezando por China, que es el tercer presupuesto mundial. Y de esos 10 y de esos 8, 3 son vecinos a China, o sea, aliados de Estados Unidos cerca de China. Por lo tanto, como decía Juan, hay un gran espacio para el backpassing en términos de John Mearsheimer. Un autor que me parece que ayuda a entender el actual escenario y que va más allá de las polaridades tradicionales que tanto nos gustan a los realistas, estilo Waltz, Mearsheimer, Lane, etc., es Barry Busan. Barry Busan habla de que esta era es el fin de la época de las grandes potencias. Va a ser un mundo de muchas potencias, algunas más grandes, otras más chicas, pero es un mundo con una dispersión muy importante a nivel de poder, tanto a nivel de estados como a nivel de particulares. Y cuando Busan contaba esto en la conferencia, a mí se me venía a la mente cómo una ONG como Al-Qaeda cambió la historia del sistema internacional en el 2001 y le provocó a Estados Unidos meterse en una estrategia delirante como fue la neoconservadora, la hizo una ONG, que fue Al-Qaeda. O sea, atacó el Homeland, que durante 200 años nunca había sido tocado. Lo que no logró el Kaiser, lo que no logró Hitler, lo que no logró Toho, lo que no logró la Unión Soviética, lo logró un grupo de jóvenes y no tan jóvenes enojados de Arabia Saudita y de Egipto. El propio ISIS, una ONG que salió casi de la nada y que terminó combatiendo de igual a igual durante 2 o 3 años contra Irán, Estados Unidos, Turquía y Siria, enfrentando de igual a igual a potencias de la magnitud de Estados Unidos y Rusia. Fue finalmente derrotado, pero cambió para siempre la geopolítica del Medio Oriente. Entonces, como diría Busan, dispersión del poder a nivel de estados y dispersión del poder a nivel de particulares o de actores no estatales. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el cambio de China en los últimos años. China ha sacado los dientes, ha decidido rugir, ¿no? Desde el 78 en adelante, la estrategia china de Deng Xiaoping en adelante fue el ascenso sigiloso. No hacer ruido, no enojar, no asustar. En los últimos años esto ha cambiado y después del coronavirus ha cambiado mucho más. Esto se expresa con un Xi Jinping que se declara gobernante eterno, con islas artificiales en el mar de la China, con tensiones con todos los vecinos, incluyendo Filipinas, con amenazas y sanciones a Australia, con choques fronterizos en la India, con disputas territoriales dormidas con Japón, con un documento público firmado por Xi Jinping, donde dice que para el año 2025 él quiere una China que controle la supremacía tecnológica del mundo y que para el 2050 quiere una China que sea el hegemón mundial. O sea, no hay que inferir nada. Son documentos firmados donde se hablan de fechas y planes concretos. Yendo al tema de las islas, los que siguen temas de geopolítica sabrán toda la proliferación de más de casi una decena de islas que China va instalando en el mar de la China, una de ellas a 200 kilómetros de la costa de Filipinas y a 1000 kilómetros de la costa de China. Esas islas tienen ya una pista de aterrizaje, radares, misiles y contingentes militares. Imaginémonos acá en el Atlántico Sur si nos pusieran adelante de Mar del Plata una isla a 200 kilómetros y ese estado reclama soberanía
en torno a esa isla. Eso está haciendo China en el mar que ellos reclaman como mar de la China. Algo, yendo un poco a la Argentina, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros, al gobierno, a la Cancillería, al presidente, a la vicepresidenta, es que en un eventual mundo multipolar, que entusiasma a tantos algunos, o en un eventual mundo bipolar, que entusiasmará más a los antiamericanos en la Argentina, el área de referencia del poder americano va a seguir siendo el hemisferio americano. Estados Unidos, antes de ser una potencia mundial a fin del siglo XIX, ya era el hegemón en el hemisferio americano. Entonces, la primera gran tarea de China en los próximos 30 años es sacar a Estados Unidos del Pacífico, cosa que no le va a resultar nada fácil. O sea, eso creo que tenemos que tener muy en cuenta, que estamos en el área de influencia geopolítica de Estados Unidos, sea en un mundo bipolar o sea en un mundo multipolar. Y en ese sentido se agrega Brasil, porque como decía Juan y decía Francisco, Brasil está en el lote de esos que dirían difusión del poder de Barry Busan, ¿no? Será el 10º, el 8º, el 7º, pero está en el lote de los 10 primeros. Ahora, es el 10º, pero está en nuestra región y en nuestro vecino. No tiene el poder difundido por Asia, no es un global player. Por lo tanto, el poder brasilero, si bien parece el 10º, el 8º o el 7º del mundo, es el más importante para nosotros después del de Estados Unidos, porque lo tenemos pegado y los intereses brasileros son básicamente en nuestra región, ¿no? Sin contar que es 8 veces nuestro PBI, 9 veces las reservas internacionales del Banco Central, 5 veces la población, 6 veces, 7 veces la economía. Digamos, una política exterior argentina que tenga mal vínculo con Brasil y Estados Unidos en los próximos 20, 30 años no tiene ningún sentido, y nadie, ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Cuba, no va a poder salvar de los costos de no tener una inteligente relación con ambos. Por lo tanto, sea el mundo bipolar o sea el mundo multipolar, para la Argentina lo primero que tenemos que hacer es tener un muy buen diagnóstico de hacia dónde va el mundo. Lo que claramente el mundo no va es a una supremacía china que nos permita sacarnos de encima a Estados Unidos rápidamente. Eso es parte de la ciencia ficción de sectores sobre ideologizados. Si uno mira la política exterior argentina actual, vemos una fría relación con los Estados Unidos, para usar una palabra optimista, y una muy mala relación con Brasil. Con el agregado que nuestros funcionarios nos dicen que es un tema personal, que como los presidentes se llevan mal, digo, me parece de una gravedad supina que naturalicemos llevarnos mal con Brasil, por el mero hecho que el que está en el gobierno no gusta. Digamos, lo primero que se enseña en relaciones internacionales, el primer día de la primera hora de la materia teoría de las relaciones internacionales, es que uno no elige los interlocutores. Los interlocutores están dados, y nuestro interlocutor por 2 años más o 6 años más en Brasil es Bolsonaro. Y en una eventual caída de Bolsonaro por una persona igual o más dura que él, que Mourão, que fue pasado a retiro del ejército en el año 2017 porque en un discurso intimó al poder político, le hizo un planteo militar en una cena. O sea, toda esta idea que ha habido en los últimos meses de entusiasmo en algunos medios progresistas o de izquierda argentinos de la caída de Bolsonaro, mi recomendación a esos periodistas, mi recomendación a esos políticos argentinos, es que googleen General Mourão y se fijen un poquito el pensamiento e ideología de él. No es un hombre precisamente de las izquierdas latinoamericanas. Con esto cierro. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Fabián. Muy interesantes todas las presentaciones y creo que dan mucho para la discusión. Muchísimas gracias a los 3 expositores, a todos los que nos han acompañado esta tarde, y agradeciéndoles por su presencia. Y le dejo la palabra al señor presidente del CARI, Adalberto, si quiere despedirnos. Gracias, Julio. Agradecido por este esfuerzo del Instituto
y particularmente por 3 exposiciones brillantes que nos han permitido aprender notablemente. Felicitaciones y siguen trabajando, Julio. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto.